verso del 10 al 12, perdón, verso del 10 al 12. Y aquí David, luego de David hablar de que Dios lo guarda, de que Dios oirá sus oraciones, de que incline y escuche su palabra, de que nos esconda bajo sus alas, que nos cuide como la niña de sus ojos. Entonces David presenta a quién, por qué le está pidiendo eso. ¿Por qué le está pidiendo protección? ¿Por qué le está pidiendo que la cuide como la niña de sus ojos, bajo sus alas? Y es que David está siendo perseguido, está siendo acechado por sus enemigos. Pero esto no retiene a David de confiar en su único Dios verdadero. Y es que la realidad, el concepto de enemigo o enemigos no es algo nuevo. Inclusive, nuestro gran enemigo se metió en el Edén y tentó a Adán y a Eva, haciéndolos caer comiendo de la fruta prohibida. Pero también vemos durante el desarrollo del Antiguo Testamento, vemos diferentes enemigos. Uno de los enemigos más populares del Antiguo Testamento es el faraón delante de Moisés. Moisés le pidió que le permitiera sacar a su pueblo para que pudieran adorar a Dios luego de que el faraón tenía el pueblo de Dios en opresión, dándole trabajo pesado. Y Dios escuchó sus oraciones, sus gemidos. Y Dios levantó a Moisés para que fuera el líder y liberar a este pueblo de Dios. Pero también vemos enemigos que van en contra de las prácticas cristianas, enemigos que van en contra de que las personas crean que existe solamente un Dios y que se le tenga que rendir solamente adoración al único Dios verdadero. En el Antiguo Testamento también vemos a Daniel, que se llevó un decreto donde no se le podía orar a nadie sino al hombre. Y Daniel abrió sus ventanas y comenzó a orar como él hacía normalmente. ¿Y qué ocurrió? Lo acusaron y lo llevaron con los leones. Así que constantemente, una y otra vez, estos son solamente 3 ejemplos de todos los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento de enemigos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos enemigos. Y como he repetido en otras predicaciones, hay 3 enemigos bastante presentes en nuestra vida, que es el mundo, Satanás y el pecado que aún queda en nuestros miembros, que aún queda en nosotros. Pero nosotros nos enfrentamos mucho al mundo, mucho a Satanás y a nuestros propios pecados. Y en esta ocasión David va a comenzar a hablar de esos enemigos. Y desde el punto de vista que veo estos textos, estos versículos, es desde el comentario que un predicador dice. Él dice, como David es un tipo de Cristo, los enemigos de David son un tipo de Satán y sus malvados espíritus. Así que desde esa perspectiva voy a ver y voy a desarrollar este mensaje en esta mañana. Así tenemos enemigo físico, pero tenemos un enemigo que está constantemente acechando al pueblo de Dios. Así que nos ponemos de pie y leemos Salmos capítulo 17, versos del 10 al 12. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillos que están en su escondite. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver que el pueblo de Dios tiene enemigos que buscan destruirnos, pero no prevalecerán o no tendrán la victoria. El pueblo de Dios tiene enemigos que buscan destruirnos o buscan destruirlo, pero no prevalecerán, no tendrán la victoria. Y he dividido este mensaje en 2 puntos. Los enemigos tienen su corazón duro
el verso 10, los enemigos tienen su corazón duro. Este es el verso 10. Y los enemigos buscan destruirnos. Verso del 11 al 12. Los enemigos buscan destruirnos. Verso del 11 al 12. Y uso enemigo en plural porque así es como los textos los presentan. Vamos al primer punto. Los enemigos tienen sus corazones duros. Y aquí vamos a ver dos cosas. Que sus corazones están duros delante de Dios. Y segundo, que sus bocas hablan arrogancia. Primero, sus corazones están duros delante de Dios. Aquí vemos que David dice, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Y aquí hay algunas traducciones que utilizan este primer verso, el verso 10, y hablan de corazón. Hablan que envueltos o duros están sus corazones, o cauterizados están sus corazones. Y realmente la Reina Valera utiliza la traducción correcta, su grosura. Y en este salmo David lo presenta como que están llenos de grasa. Es la grasa la que los rodea, es la grasa la que los envuelve. Y el significado de esto es que tienen su corazón cauterizado, su corazón duro. No hay quien penetre. Y esto es como consecuencia de su corazón duro delante de Dios. Están duros delante de Dios. No reciben consejo, no reciben palabra, no reciben dirección. No pueden ver que existe un Dios verdadero y que existe una manera, una regla de comportarse. No hay misericordia en ellos, no hay compasión, sino ellos quieren hacer lo que quieren hacer a todo sin importar qué consecuencia tengan. Así que David está expresando a aquellos que tienen esta dureza de corazón delante de Dios. Y estos que tienen una dureza de corazón delante de Dios son enemigos de Dios. Y esta no es la primera vez que en el Antiguo Testamento, o la única vez que el Antiguo Testamento habla de grosura, de grasa en el corazón para referirse a aquellos que están en contra de Dios. Hay otros salmos que expresan el mismo mensaje, pero Deuteronomio 32:15 dice, pero Jesurún engordó y dio coces, has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo. Aquí es para que tengan la idea del mensaje de David. Están rodeados de grasa porque su corazón está duro delante de Dios y han abandonado al Dios que los ha creado. Y estos son nuestros enemigos. Son indiferentes delante de Dios. Son capaces de hacer todo lo que tengan que hacer para lograr su propósito. Y hermano, esta es la misma actitud que enfrentó nuestro Señor Jesucristo en su vida aquí en la tierra. Si ustedes piensan y ustedes meditan en los evangelios, Dios estuvo delante de los fariseos. Y estos fariseos que se llamaban religiosos, que se llamaban el pueblo de Dios, los líderes de Dios, los representantes de Dios en la tierra, tenían su corazón lleno de grasa, estaban duros delante de Dios. Es por esto que nuestro catecismo dice que Jesucristo, en su estado de humillación, o sea, estando en la tierra, Él se enfrentó ante la miseria y el pecado de esta vida. Que Él sufrió bajo la miseria y el pecado en la tierra, no que Él mismo tenía pecado. Es que Él sufrió delante de los pecadores. Y el mismo Jesucristo los llamaba como eran. Eran tumba blanqueada, eran hipócritas. Fíjense en Juan 1:10-11 dice que a los que Él vino no le recibieron. Dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, ¿por qué no le recibieron? Fíjense como Juan dice. Juan dice, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y no le recibieron. Y fíjense lo que Juan también dice. El mundo fue hecho por medio de Él. ¿Y qué hizo el mundo?
El mundo que fue hecho por Él, que Él vino a lo suyo. ¿Qué hizo el mundo? No le recibió. No lo reconocieron como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y esta es la actitud que tiene todo pecado delante del Señor Jesucristo. No le reconoce. Porque su corazón está duro delante de Él. Inclusive los más religiosos en los tiempos de Jesucristo no le recibieron. No lo reconocieron. Al contrario, ¿cuál fue la acción o cuál fue la consecuencia de su corazón duro delante del Señor Jesucristo? Lo blasfemaron, lo arrestaron, lo maltrataron, lo azotaron y lo llevaron a la muerte. Así de duro es el corazón del que no ha reconocido que Cristo es el único Rey y Salvador. Un corazón duro. Y estos son enemigos de Dios. Y hermano, si son enemigos de Dios, como resultado son enemigos del pueblo de Dios. Son enemigos de nosotros. Fíjense lo que dice 1 de Juan 2, 9 al 11. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El resultado de la dureza del corazón no solamente es rechazar a Dios, sino rechazar al pueblo de Dios. Y por eso es que David habla de aquellos que le persiguen, que tienen la grosura, que están llenos de grosura. Persiguen a David porque no respetan a Dios, porque no obedecen a Dios, porque no adoran al único Dios verdadero. Hermano, en este mundo, en estos tiempos, como en todos los tiempos de la iglesia, se ha enfrentado a enemigos. Nos hemos enfrentado a enemigos. Siempre van a haber personas que están duras de corazón y no solamente hablarán en contra de Dios, sino que también hablarán en contra de la esposa del Cordero, en contra de la iglesia. Y sí, hermano, tenemos enemigos hoy día, como la iglesia ha tenido enemigos en tiempos pasados y como la iglesia tendrá enemigos en tiempos futuros. Siempre vamos a enfrentar dificultades, siempre vamos a enfrentar retos, y cada vez los retos son diferentes a lo que nuestros hermanos pasados habían enfrentado, pero tienen la misma esencia. Hay un mismo enemigo en el pasado como en el presente. Hay un enemigo que está activo, que está buscando cómo destruir no solamente a la iglesia, sino cómo parar, cómo frenar la predicación del evangelio. Y obviamente Él no tendrá victoria, Él no tendrá triunfo sobre nosotros, pero así Él lo ha pensado. ¿Por qué? Porque es un enemigo arrogante. Y fíjense que así como las personas tienen el corazón duro y tienen un corazón duro delante de Dios, también sus bocas están lejos de Dios de tal manera que hablan con arrogancia. Sus bocas hablan arrogancia. Fíjense lo que dice el verso 10. Dice: con su boca hablan arrogantemente. La boca de los que ellos hablan están llenos de ellos mismos. La palabra dice que del tesoro del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos hablan arrogancia, hablan lo que tienen dentro de ellos mismos. El orden de su vida son ellos mismos. Y ellos piensan de esta manera: yo soy especial, y como soy especial, todos tienen que complacerme a mí. Pero nadie es tan especial como yo, por lo que no tengo que servir absolutamente a nadie. Y estos tipos de personas continúan buscando sus propios deseos, sus propios anhelos, sus propios sueños, sin importar a quién se llevan de frente. ¿Y saben quién es uno de sus mayores enemigos? Aquellos que le predican y le dicen: existe un Dios, y ese Dios no eres tú. Ese Dios no eres tú. Existe un creador de todas las cosas, a quien todas las cosas deben rendir adoración y alabanza, pero ese creador no eres tú. Y estas personas nos tienen a nosotros como sus enemigos también.
Porque lo sacamos del centro, lo sacamos de su yo. Y el evangelio destruye ego, destruye corazones para volver a formarlo en Cristo Jesús. Pero estas personas hablan arrogancia, hablan de ellos mismos, de sus logros, de sus posesiones, lo bien que han hecho las cosas en el mundo. Se alimentan a ellos mismos. Y esto los lleva a atacar todo aquello que no esté con ellos. Esto es lo que está enfrentando David. David ve que su boca hablan arrogancia, que no hay Dios en sus labios, que no hay creador en sus pasos. Creen merecerse todo. Y esto los lleva a negar al único Dios verdadero. Hermanos, yo les hablo y yo creo que ustedes pueden tener lo que les estoy hablando, compararlo con estos tiempos. ¿Cómo hablan aquellos que no andan con Dios? ¿Cómo hablan aquellos que niegan a Dios? ¿Cómo actúan aquellos que blasfeman el nombre de nuestro Salvador? Ellos creen ser merecedores de todas las cosas. Y como dije antes, los fariseos eran de igual manera. Cristo enfrentó a estos tipos de arrogantes. Los fariseos eran arrogantes. Fíjense que Jesucristo le decía tumbas blanqueadas en Mateo 23, 27, porque ellos decían ser aquellos religiosos, limpios, puros, que seguían al pie de la letra la ley de Dios. Y todo lo que hablaban era arrogantemente para ellos mismos exaltarse. Estos fariseos buscaban que los vieran orar largas horas con caras pálidas, dice Mateo 23, 14, para recibir el favor de los hombres. Y no solamente esto, sino que estos fariseos tenían vestiduras largas, llamativas. Buscaban los saludos de las personas importantes en la sociedad y buscaban los lugares más honrosos en la mesa. Esto decía Lucas 20, 46. Estos son arrogantes. Son personas que realmente no siguen a Dios. No tienen en cuenta al Salvador. Son personas que al fin y al cabo, como resultado, atacan todas las verdades que se le pongan delante de ellos. Igual que hoy día. Igual pasa en nuestros tiempos. Y hermano, estas actitudes son actitudes que no nacieron con los fariseos nada más. Que no nacieron con nuestros enemigos en el Antiguo Testamento, que no nacieron con el faraón o nacieron con los líderes. Este tipo de actitud viene desde el Edén, desde el principio, desde el diablo, el enemigo de nosotros. Él es arrogante. Jesucristo decía que los fariseos eran como su padre, el diablo, mentiroso desde el principio, homicida. Pero también es arrogante. Fíjense la arrogancia, para que puedan ver la arrogancia de nuestro enemigo, de Satanás. Satanás tentó al Señor Jesucristo. Tentó al Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice esto? Que Satanás, creyendo saber mucho, creyendo poder tentar al Dios verdadero, lo tomó y lo tentó. Y fíjense lo que él dice, en Mateo 4, 8 al 6 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, al Dios verdadero, al autor de la palabra, lo está tentando. ¿Qué quiere decir eso? Satanás creía que tenía la posibilidad de poder tentar al creador de todas las cosas, porque en todas las cosas fueron hechas. Satanás era tan arrogante que creía saber más que el mismo Dios. Que creía tener la posibilidad, aunque sea un puntillo de posibilidad, de que Jesucristo se doblegara y obedeciera su palabra, como hizo nuestro primer padre Adán. Pero Cristo se mantuvo firme y lo refutó con su propia palabra. Se mantuvo puro y lo resistió. Hermano, ¿en qué vemos todo esto?
Hasta ahora vemos que el que no tiene a Cristo en su corazón está muerto, está duro y vive sin Dios. Si usted no tiene a Cristo como Rey, Señor y Salvador, usted no es diferente a los que David habla, que tienen grosura, que están duros de corazón, que hablan arrogancia, que son enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios. No existe una manera de tener reconciliación con Dios, con su pueblo, fuera del Señor Jesucristo. Solamente en Cristo Jesús, en donde Él nos da un nuevo corazón, Él nos regenera, Él nos da unos nuevos deseos, unas nuevas ganas de amarle a Él y amar a su pueblo. Si usted no ha puesto la fe en Cristo Jesús con mucha seguridad, según la palabra de Dios, usted es enemigo de Dios y enemigo de su iglesia. Así que es mi llamado que usted escuche el mensaje esta mañana y no resista más. Y venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, donde hay salvación, perdón y vida eterna. Segundo punto, los enemigos buscan destruirnos. Y aquí vamos a ver que sus deseos es destruirnos. Y su estrategia es tomarnos desapercibidos. Primero, sus deseos es destruirnos. Hermano, el corazón del enemigo no simplemente está duro para hablar más de nosotros, para resistir a Dios, para tener sus labios llenos de arrogancia, sino que ellos buscan, y Satanás busca destruirnos. Este ha sido el interés del enemigo desde el principio, no solamente hacernos daño, dejarnos mal parados, a golpearnos. No, Él quiere destruirnos por completo. Él quiere que no existamos más. Fíjense que este es el patrón que vemos también en las Escrituras. El verso 11 dice: han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Fíjense, dicen, han cercado ahora nuestros pasos. Esto quiere decir que Satanás no solamente, y nuestros enemigos no solamente están puestos en un solo lugar, sin moverse, sino en donde quiera que nosotros vayamos, ahí va a estar el enemigo, ahí va a estar nuestros enemigos, detrás de nuestros pasos, tratando de tumbarnos, tratando de sacarnos de carrera, tratando de destruirnos. Hermano, si usted es cristiano, usted es creyente, y usted piensa que si usted va a la montaña más alta del mundo a estudiar la palabra de Dios en todo momento, y usted no va a tener ataques del enemigo, ni va a encontrar el enemigo en aquel lugar, déjeme decirle que está equivocado. Si usted es cristiano, donde quiera que usted se pare en el mundo, usted va a encontrar enemigos. Así sea el pecado que queda en sus miembros. Usted va a encontrar enemigos. Y esto lo vemos desde el principio. Imagínense que nuestro enemigo está tan concentrado en destruir al pueblo de Dios que él se presentó en el Edén. Satanás se presentó en el Edén y tentó a Eva y la hizo caer junto a su esposo Adán. Satanás estaba tan determinado de destruirlo, inclusive que vemos el ejemplo de Job. Zarandeó a Job. Es tanto su interés de tentar y de destruirnos que tentó al mismísimo Hijo de Dios. También él utilizó a Judas como instrumento para que entregara al Señor Jesucristo. Y hermano, así como él hizo, también él continúa haciendo, él continúa tratando de destruirnos, tratando de destruir al pueblo de Dios. Si él hizo todas estas cosas, tentó al mismísimo Hijo de Dios, que nos hace pensar que estamos libres de sus flechas. Que nos hace pensar que estamos lejos de sus instrumentos. Tenemos que estar firmes y de pie. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero ¿cuál es la estrategia de él? ¿Cómo él busca destruirnos? Él quiere tomarnos desapercibidos. Y no solamente destruirnos, quiere despedazarnos. Fíjense lo que dice
lo que continúa el verso 11, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillos que están en su escondite. El plan de nuestro enemigo, como dije antes, no es hacernos un poco de daño. Es tumbarnos a tierra, echarnos a tierra y como el león hace con sus presas, despedazarnos, hacernos canto, devorarnos. Así de fuerte es el deseo de nuestro enemigo de destruirnos a nosotros. Fíjense que 1 Pedro dice en 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente que buscando a quien devorar. Él está buscando constantemente, buscando a quien devorar y lamentablemente ha entrado a muchas iglesias y la ha hecho pedazos. Hay iglesias que hoy día son apóstatas, son liberales, no predican el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que han adoptado todo el liberalismo. Y fíjense que esto es una de las estrategias de nuestro enemigo. Primero entra por los seminarios, por donde se educan a los pastores, donde se educan a los que van a ser líderes de la iglesia. Y desde esa cuna de educación entra el liberalismo y la idea falsa, a tal punto que pueden negar el nacimiento virginal de Cristo Jesús. A tal punto que han negado los milagros extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos a tal punto que han negado la resurrección corporal de nuestro Salvador. Y así envían pastores a diferentes lugares a predicar la falsedad. Y así se esparce el liberalismo en las regiones y en todos lugares en la mente de las personas. Machen decía que el liberalismo es otra clase de religión y no es cristianismo. Pero hay un enemigo que nos está acechando, que nos quiere atacar. Y hermanos, ¿cómo nosotros debemos de actuar? ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Si usted ha visto, los cazadores de leones no salen con un palito, no salen con un cuchillo. Los cazadores de leones salen con una escopeta, con balas, con armas largas, preparados para luchar contra el león, preparados para destruir, matar y aniquilar al león. Y mientras están en el bosque, no están durmiendo, no están mirando a otros lugares, están pendientes al que el león no venga de su escondite a atacarlo. Hermanos, de igual manera nosotros tenemos que estar pendientes y alerta. Tenemos que tener toda la armadura, todas las armas que podamos tener para atacar al enemigo, para vencer a nuestras tentaciones, para rechazar las tentaciones del mundo. Hermano, el cristianismo es una guerra y estamos en guerra constante. ¿Y cómo es la guerra de nosotros? Con nuestro propio pecado, y vuelvo y repito para que recuerden, con el mundo y con Satanás. Y tenemos que luchar con todas las fuerzas que nosotros tenemos, con la esperanza de que el evangelio va a continuar siendo predicado y más personas vendrán a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Efesios 10:18 nos da la respuesta. Y lo voy a leer nuevamente. Escuchen bien. Efesios 6:10-18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto, pónganse
toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuchen esto. Oren en el Espíritu en todo momento, con petición y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Hay dos cosas, pero hay una cosa que dice Pedro, que también lo dice Pablo. Pedro, en 1 Pedro 5:8 dice, estén alertas. Pablo dice en Efesios 6:18, oración, dice, manténganse alertas. Hermanos, tenemos que estar alerta, orar y velar. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Es una realidad. Así como David se estaba enfrentando a sus enemigos, así como David se estaba enfrentando a los que los acechaban, hermanos, nosotros tenemos enemigos. Y se esconden como leoncillos cuando todo parece bien, cuando todo parece trabajar bien. Ataca a uno de nuestros familiares, uno de nuestros amigos cae en tentaciones o inclusive caemos nosotros en tentaciones. Tenemos que estar alerta y velar y tomar las decisiones para cuidar nuestro corazón. Tenemos que poner ciertas rejas, ciertas restricciones, ciertas reglas para no caer en esas tentaciones de las cuales conocemos. Hermano, usted está consciente de sus tentaciones. Usted está consciente de su flaqueza. Usted está consciente de aquello que le llama la atención. Ponga rejas. Ponga límites. Ponga reglas. Busque el consejo y la ayuda de sus hermanos en Cristo y sus hermanas en Cristo. Nuestras debilidades no son sorpresa para nosotros. Mientras yo le estoy diciendo que usted conoce las debilidades, yo sé que usted está pensando en sus debilidades en estos momentos. Usted las conoce. Vístase de la armadura del Señor. Pablo tenía en su mente a los soldados. Y los soldados se iban preparando, se iban poniendo sus armaduras, sus cascos, sus sandalias, su cinturón. Ellos iban preparándose para la guerra. Hermanos, estamos en una guerra y tenemos a Cristo por delante. Cristo es aquel que nos ayuda. Cristo no nos desamparará, inclusive cuando caemos en tentaciones. Cristo murió por nosotros y está con nosotros. No estamos solos en este mundo. Nuestra esperanza no tampoco descansa en lo que podamos hacer. Nuestra esperanza está en el trabajo perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se encuentra nuestra salvación eterna y segura. Así que, hermanos, hemos visto hasta ahora que los enemigos tienen su corazón duro. Rechazan a Dios, echan a Dios hacia el lado, hablan con arrogancia y no buscan a Dios. Pero nuestros enemigos también buscan destruirnos, no solamente destruirnos, ellos buscan despedazarnos, echarnos hacia un lado. Pero, hermanos, tenemos la confianza y la certeza de que nuestro enemigo podrá atacarnos, podrá hacernos daño, pero nunca nos podrá destruir ni despedazar como quiera hacerlo. Tenemos a Cristo por delante. Tenemos a nuestro Dios que nos protege en Cristo Jesús. Y no hay nada ni nadie que pueda destruir a la iglesia militante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Fíjense lo que dice Mateo 16:18 y con esto voy terminando. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escuchen. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz.
El mundo tiene tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos enemigos desde el principio. Satanás tentó a nuestros primeros padres. Pero ¿qué ocurrió cuando ellos cayeron? Génesis 3:15. Dios le prometió un Salvador. Les prometió a Cristo Jesús. El faraón no quería dejar llevar, no quería que Moisés sacara a su pueblo de sus tierras. Pero ¿qué ocurrió al fin y al cabo? Dios hizo cruzar a su pueblo por el Mar Rojo. Les dio la salvación y la libertad. Daniel oró, fue acusado, fue tirado a los leones. ¿Y qué ocurrió? No hubo ningún daño en Daniel, sino que Dios lo protegió de los leones. Hermanos, tenemos enemigos, pero confiemos en Dios, que Él nos protege y Él nos perseverará, Él nos cuidará, Él nos protegerá hasta el fin de los tiempos, hasta que estemos con Él por todos los siglos, adorándole, glorificándole y sirviéndole a Él. La pregunta antes de irme, ¿es usted amigo o enemigo de Dios? ¿Tiene su corazón duro delante de Cristo o usted realmente ha creído y ha puesto su esperanza en el trabajo perfecto de Cristo Jesús? Si así no lo ha hecho, si usted es enemigo de Dios, arrepiéntase y venga a los pies de Cristo. Y si, iglesia, somos amigos de Dios, confiemos, acostémonos tranquilos y descansemos con toda confianza que nuestro gran Rey nos protege. Pero tomemos la armadura y tomemos acción de nuestra vida para que no caigamos ante las manos del enemigo. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra porque es directa, es precisa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Así, Señor, como David confiaba en ti. Confiaba que tú lo ibas a proteger como la niña de sus ojos. Que él confiaba que iba a estar debajo de la sombra de tu ala. Así danos la confianza a nosotros, mi Dios, de que tú cuidarás de nosotros como la niña de tus ojos. Y que estamos confiados debajo de tu ala. Que aunque el enemigo quiera atacarnos, quiera acecharnos, estamos seguros en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero ayúdanos, Señor, a tomar acción, mi Dios. Ayúdanos, Señor, empujados por el Espíritu Santo, a cuidar nuestros corazones, a resistir al enemigo para que Él huya de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra en serio y llevarla a nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a instruir a nuestros hijos con tu palabra. Ayúdanos como líderes, como hombres y líderes de nuestro hogar, llevar a nuestros hijos y a nuestras esposas delante de tu palabra, Señor, presentándolos sin manchas delante de ti. Pero, Señor, sobre todas las cosas, guarda nuestros corazones. Señor, guarda nuestros corazones, guárdanos firmes hasta el final. Ayúdanos a resistir a nuestro enemigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.